background is computer. Ahí va. La presentación de hoy, les aclaro, va siguiendo un poco los lineamientos de lo que está en el trabajo práctico. ¿Dónde está el trabajo práctico? A ver si se los puedo mostrar. Déjenme un segundito. ¿No están viendo? ¿Están viendo el PowerPoint o mi Google Chrome? El Power, listo, genial. No deberían ver mi Google Chrome de entrada sin que lo comparta, así que está bien. Ahí les muestro rápido esto que les decía. New Share. Ahí va, ahí tiene que ver Google Chrome, me imagino. Bajamos acá, ejercitación 16 contra semestre, y acá guía trabajos prácticos 2020, parte micro, todavía no está subida la parte macro, tienen comercio intercambio, TP, la nota explicativa, el TP ya está resuelto, costos no tiene nada, pues no lo vimos, elasticidad tampoco, falla de mercado, intervención estatal, tiene el TP y la resolución, frontera de posibilidad de producción, lo mismo, TP y resolución, mercado de aspectos micro, tiene solo el TP, la resolución la estoy terminando, pero la tienen en el video mayormente, así que no se preocupen. Con este TP nos vamos a guiar hoy. Más que nada, vamos a seguir los lineamientos de este trabajo práctico. ¿Qué día es el parcial, Meli? No lo tengo acá en mente todavía, pero escribímelo al grupo y ahora te respondo. Después de la clase mejor te respondo. Salvo que Álvaro lo sepa ahí. Si lo tenés en mente. Lo dice el cronograma igualmente, así que no se preocupen, entran acá y lo tienen. Ahí te lo busco, estoy haciendo una clasecita, pero No, ahora no te lo... preocupes entonces. 10 de octubre, ahí lo dijeron. Volvemos al PowerPoint. Bueno, nos guiamos con ese TP que les acabo de mostrar. Y arrancamos con una definición introductoria. De mercado, precios y equilibrio. ¿Qué es el mercado? ¿Qué entendemos nosotros como mercado? Básicamente, nosotros lo que vamos a entender como mercado es el mecanismo por el cual compradores y vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente los precios y la cantidad que serán transadas. O sea, es un espacio virtual, por así decirlo, no es un espacio, puede ser un espacio físico también, ¿no? Pero vamos a entenderlo como algo virtual, como un concepto, en el cual hay gente que ofrece un bien y hay gente que quiere comprar ese bien. Se juntan estas dos fuerzas, digamos, y dicen, bueno, están estas cantidades que se quieren transar y se fija en base a esas cantidades, digamos, un precio de mercado que iguale toda la gente que quiere comprar el bien con la gente que quiere ofrecer ese bien, digamos. Y de ese juego, digamos, se determinan unas cantidades de equilibrio que se van a transar en el mercado, o sea, cuánto se va a vender en ese mercado y a qué precio se va a vender en ese mercado. De vuelta, no es un lugar físico, es un lugar virtual, digamos, conceptual, en el cual ocurre ese intercambio entre oferentes y demandantes. Sí, se sube la clase, Miquel, no te preocupes. Dentro de este mercado tenemos un instrumento que es fundamental porque es el que coordina, digamos, las decisiones o el que coordina, digamos, las intenciones de compra con las intenciones de venta, que son los precios. Mediante el precio, lo que sucede es que se, digamos, coordinan esos incentivos que tienen los vendedores para vender y los compradores para comprar, y mediante el precio, digamos, es que se llega a ese equilibrio entre lo que se vende y lo que se compra dentro del mercado, o sea que se llega a ese equilibrio en las cantidades dentro del mercado. Básicamente, la definición más formal la tiene ahí, son instrumentos de información que coordinan las decisiones de productores y consumidores en el mercado. Si sube el precio, ¿qué va a pasar? Obviamente los oferentes, si hay un precio más alto, van a querer vender más, tiene todo el sentido, es lógico. Pero si sube el precio, hay menos ganas o menos demanda, porque hay menos gente que quiere comprar, menos ganas de comprar ese bien. ¿Por qué? Porque es un bien más caro, al fin y al cabo. Al bajar el precio, viceversa, digamos. Hay menos incentivos para ofrecer el bien porque es un bien más barato, pero hay más incentivos para comprarlo porque el precio está más bajo. Y el equilibrio lo vamos a entender como el punto en el cual, digamos, se igualan las intenciones de comprar y vender de compradores y vendedores, valga la redundancia, y se llega, digamos, a un precio de equilibrio y a unas cantidades de equilibrio. Ahora vamos a ver esto matemáticamente, que es lo más gracioso de esta parte. Pero eso, el equilibrio es el punto en el cual la oferta y la demanda se igualan
y se determina, digamos, un precio de equilibrio del mercado y unas cantidades transadas de equilibrio. Transadas sería intercambiadas, ¿no? Vamos con esto, ahí va. Dentro de un mercado actúan dos fuerzas que son la demanda y la oferta. Esto después lo van a ver más en profundidad con Eduardo, pero básicamente la demanda, digamos, es, digamos, la fuerza de la demanda, digamos, es o representa a todos esos compradores que quieren ir y comprar el bien. La oferta, por otro lado, son todos los productores que quieren vender su bien, ¿no? Estas fuerzas de oferta y de demanda, que nosotros las vamos a ver con la forma de funciones, tienen una serie de determinantes, o sea, cuánto se demanda o cuánto se ofrece de un bien en un mercado, tiene una serie de determinantes, además del precio del mismísimo bien, que los vamos a ver. Por ejemplo, para la demanda, tenemos que una de las, digamos, determinantes de la demanda es la renta media de los consumidores. Piénsenlo, si ustedes tienen o tienen un salario de 1.000 pesos versus si tienen un salario de 100.000 pesos, ¿cuánto van a demandar de un bien? Vamos a pensar un bien normal, como lo sería, no sé, demanda de pizza. Ustedes ganan 1.000 pesos por mes, van a demandar, por ejemplo, una pizza al mes. Si ganan 100.000 pesos, van a demandar, no sé, 7 pizzas al mes, digamos. Tienen más plata, obviamente van a buscar consumir más de ese bien, si es un bien normal, ¿no? Paréntesis. Pero van a buscar consumir más de ese bien. Si tienen menos ingreso, menos renta, van a buscar consumir menos de ese bien. Por ende, la renta media de los consumidores se aumenta y el bien es normal, va a aumentar la demanda del bien. Si disminuye la renta, disminuye la demanda del bien. Las dimensiones del mercado. No me acuerdo por qué está este, déjame que lo salteo y ahora voy a este. Bienes relacionados, sustitutos o complementarios. Esto lo vamos a ver bastante, digamos, es importante para la demanda de un bien los bienes relacionados a este. Porque, por ejemplo, la demanda de Coca-Cola está relacionada con lo que es la demanda de, por ejemplo, Manaos. Aunque no es un sustituto perfecto, como se imaginarán, sí es un sustituto y sí se afectan, digamos, mutuamente sus demandas. ¿Por qué? Porque si uno va a comprar Coca-Cola y la ve que sale 1.000 pesos la botella, como más o menos sale hoy en día, y dice, bueno, capaz que me compro una Manaos hoy. Bueno, listo, te cambias a Manaos, por ende, mientras más bajo sea el precio de la Manaos o más alto sea el precio de la Coca-Cola, digamos, uno va a buscar cambiar de bien, digamos. Si usted está yendo a comprar Coca-Cola y estamos viendo el mercado de la Coca-Cola, la Manaos sería un bien sustituto de la Coca-Cola, o por ejemplo, qué sé yo, la Pepsi también sería un sustituto de la Coca-Cola. ¿Por qué? Pues si está muy caro el precio de la Coca-Cola, uno puede buscar sustituir su consumo de gaseosa cola por estos otros bienes. Y en cuanto a los bienes complementarios, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ya que estamos con la Coca-Cola, complementario el Fernet, siempre sale el mismo ejemplo, pero la verdad que es recontra claro. Argentina, por ejemplo, es de los mayores consumidores de Coca-Cola a nivel mundial, creo que más que Estados Unidos, porque se toma junto con el Fernet, digamos. Entonces, si sube el precio del Fernet y se toma menos el Fernet, también se va a tomar menos Coca-Cola. Entonces, digamos, acá la relación es directa. Sube el precio del Fernet, o mejor inversa, sube el precio del Fernet, baja la demanda de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque se consumen los dos a la par. ¿Se entiende? Con los bienes sustitutos es al revés. Sube el precio de la Manaos y la gente dice, bueno, no voy a comprar Manaos, compro Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Manaos está más cara. Bueno, ahí la relación sería, sube el precio de la Manaos, aumenta la demanda de Coca, porque son sustitutos, y con un bien complementario, sube el precio del Fernet, bien complementario a la Coca-Cola, baja la demanda de Coca-Cola. Y por otro lado, gustos o preferencias, digamos, lo que esté de moda, esto importa muchísimo, cómo sean los gustos de la sociedad. Por ejemplo, la demanda de Fernet en Argentina es alta y la demanda de Coca-Cola también es alta. ¿Por qué? Porque son una sociedad que, digamos, lo tiene dentro de su función de preferencia. Le llevas un Fernet a un yanqui, capaz te lo revolea por la cabeza porque no le gusta, o a un alemán, o lo que sea, digamos.
los gustos y las preferencias de cada sociedad también determina, digamos, qué va a demandar esa sociedad y qué bienes van a estar en alta o baja demanda. También, digamos, la cuestión de las modas es muy importante. Lo que se pone de moda, obviamente, tiene un subidón en la demanda, y etcétera, ¿no? Las dimensiones del mercado, déjame pensar. Bueno, digamos, a mayor mercado va a haber mayor demanda del bien, digamos. ¿Por qué? Porque es un mercado más grande, es bastante lógico, digamos. La demanda mundial de trigo, por ejemplo, no es ni comparable con lo que es la demanda de, no sé, yerba mate, por ejemplo. El mercado del trigo es muchísimo más grande, la demanda es mucho más importante y tiene otras características, no es más parecida a una demanda de competencia perfecta, versus la demanda de yerba que quizás solo está centrada en Argentina. ¿Se entendió esto? Es para que sepan más o menos, digamos, qué factores afectan a la función de demanda, y después lo que vamos a ver básicamente es cómo o qué pasa, digamos, si movemos alguno de estos factores. ¿Por qué no hablamos del precio del bien acá? Porque estos son los determinantes, digamos, que están como por detrás de la función de demanda. Nosotros cuando vemos una función de demanda, lo que vamos a ver es una función a la cual le metemos distintos precios del bien que estamos analizando. Sigamos con el ejemplo de la Coca-Cola. Le metemos distintos precios de Coca-Cola y la función de demanda nos va a decir cuántas son las cantidades demandadas a ese precio, ¿no? Por ende, digamos, lo que nosotros vamos a considerar como variable dentro de nuestra función de demanda es el precio. Y obviamente la cantidad, ¿no? Pero todas estas cosas, la renta media, las dimensiones del mercado, los bienes relacionados y los gustos de preferencia, van a estar jugando un rol en la función de demanda, pero lo vamos a considerar ceteris paribus, o sea, lo vamos a considerar que no varían y por ende les vamos a asignar un valor que no se va a mover. Ahí Leo pregunta algo muy interesante, ahora lo vamos a ver Leo, dice, el precio mueve la altura de la demanda y oferta, pero las otras fuerzas la mueven a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero para darles un adelanto, el precio lo que hace es movernos sobre la curva de demanda. Eh, Ahora lo vamos a ver, por acá tenemos un ejemplito, si no me equivoco, ahí va. Pero el precio de vuelta te mueve sobre la curva y los cambios en todos los otros parámetros te mueven la curva directamente. Si esto es la demanda y yo varío el precio, me muevo sobre la línea. Y si tengo una demanda y yo varío los gustos, la renta media o lo que sea, que son determinantes que nosotros lo consideramos fijos, digamos, o que no lo estamos teniendo en cuenta de manera explícita, se mueve la demanda en sí. Digamos, cambia la ordenada del origen y la abscisa de origen. Por otro lado, bueno, vamos a la oferta rápidamente. Obviamente es la relación, o nosotros la oferta, la función de oferta la vamos a entender como la relación entre la cantidad producida y el precio de mercado. O sea, nos va a decir la función de oferta a los precios de mercado cuánto es la cantidad, cuántos son, digamos, las cantidades ofrecidas. Por ejemplo, costos de producción, muy importante, a mayores costos, menor va a ser la oferta de un bien, de un determinado bien. ¿Por qué? Porque es menos rentable, digamos, ofrecer ese bien. Pensando a un precio fijo, mientras mayores son los costos, menos se va a querer ofrecer ese bien porque menos es el rédito económico, digamos, de ofrecer dicho bien. También más difícil es producirlo, entonces probablemente haya menos empresas. La tecnología afecta muchísimo porque, digamos, a medida que mejore la tecnología de producción, se puede entender como que va a haber una disminución en los costos o un aumento de la productividad, que se puede entender más o menos por el mismo lado. Por lo tanto, digamos, se van a ofrecer más cantidades a medida que aumente o mejore la tecnología para producir un bien. Se van a ofrecer mayores cantidades de dicho bien. ¿Por qué? Porque van a bajar sus costos de producción, va a haber mayor rédito económico de producir el bien, etc. Los sustitutos en producción, básicamente es... Ahora voy porque acá hay un quilombito. La política económica del gobierno, salteamos de sustitutos, ahora vamos, la política económica del gobierno nos va a decir, digamos, qué bienes se le ofrece una política preferencial a la hora de producirlos. Obviamente va a afectar el mercado de la oferta y va a afectar la oferta del bien, las políticas de fomento, por ejemplo, a la producción de ciertos bienes,
O las políticas, digamos, de regular la oferta de un cierto bien, también obviamente van a afectar el mercado de ese bien y obviamente la oferta, ¿no? Factores aleatorios también siempre entran en juego. Nosotros somos un país que produce soja, más que nada, o produce productos del agro. De más está decir que si llueve muchísimo en el campo, se va a producir menos soja, se va a producir menos trigo, maíz, lo que sea. Por ende, digamos, tenemos un factor meteorológico aleatorio que no se está pegando. Por otro lado están los factores estacionales también, los cuales son medio complejos porque medio que dentro de una función de oferta se toman en cuenta y no son aleatorios, digamos. Pero básicamente es decir, qué sé yo, en invierno se producen menos manzanas que en otoño o en primavera. Y lógico, digamos. Los árboles de manzana florecen en primavera, en otoño largan las manzanas o están listas para cosecharse. Obviamente la oferta de manzana va a aumentar en otoño y en invierno va a ser, digamos, muy baja. Y etcétera. Digamos, son todos factores aleatorios. Justo los estacionales no son tan aleatorios, son más bien estacionales, lo dice el nombre, ocurren con una cierta regularidad. Y me queda el último sustituto en producción, que lo dejé para lo último. Si no mal recuerdo, digamos, acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de los sustitutos en producción es, digamos, qué bienes puedo yo producir en vez de producir el que estoy produciendo. Suena medio trabalengua. Pero, por ejemplo, yo tengo una fábrica que hace medias, por ejemplo. Y se va a ver, digamos, repercutida mi oferta por cambios, digamos, en el precio de, no sé, los guantes. Aumenta mucho el precio de los guantes, yo puedo sustituir mi producción de medias a guantes muy fácil. Bueno, entonces, si aumenta mucho el precio de los guantes, yo voy a buscar sustituir parte de la producción de medias y destinar esas máquinas con las que producía medias a producir guantes. Entonces, ese aumento del precio del bien guantes, a pesar de que no sea sustituto directo, sí me genera a mí que puedo sustituir mi producción por esa otra, digamos, un incentivo a mudar la producción o mudar factores productivos a producir guantes en vez de medias, porque pues, aumenta el precio de los guantes, por ejemplo. Y por otro lado, también están el tema de los sustitutos a la hora, digamos, de utilizar los insumos. Digamos, yo estoy utilizando, por ejemplo, algodón. ¿Qué sustitutos tengo yo del algodón para producir? También me va a afectar lo que es mi oferta. Esto, digamos, como paneo muy general. Después, si se meten en fino, tienen 10.000 millones de determinantes de la oferta y la demanda. Yo quise ponerlos más generales, digamos, como para que tengan una idea, porque, de vuelta, en el práctico esto lo vamos a ver y vamos a ver cómo cambios en estas cuestiones después nos impactan la oferta y la demanda de nuestros bienes. Y acá está lo que decía Leo y después Sebastián, de qué sucede cuando hay un cambio en el precio o las cantidades, o cuando hay un cambio en los parámetros. Fíjense, vamos acá a la función de demanda. Fíjense lo siguiente. Esto quizás no es lo más intuitivo del mundo, pero tenemos que los cambios en las cantidades se representan con una flecha verde, cambios en precios y cantidades, y básicamente nos mueven de un punto como A un punto como B, ¿no? Siempre sobre la curva de demanda o, en el otro caso, sobre la curva de oferta, ¿no? O sea que si yo cambio precios o cantidades, me muevo siempre sobre la curva. O sea, no me salgo de la curva no se mueve, se queda fija. Si cambio solo precios o cantidades, me muevo sobre la curva. O sea, me voy del punto A que tiene este precio y estas cantidades a un punto como B que tiene, por ejemplo, mayores cantidades, pero a un menor precio. ¿Se entiende? Lo mismo para la oferta, me puedo mover de un punto como A con estos precios y estas cantidades a un punto como B con mayores cantidades y también mayores precios, ¿no? De vuelta, si muevo precios o muevo cantidades, me estoy moviendo sobre la curva de oferta o de demanda. Ahora, si yo muevo los parámetros, y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de esto, si yo muevo alguno de los parámetros, o sea, me cambian los gustos, me cambia el ingreso de los consumidores, me cambia,
o sea, cambia el precio de algún bien sustituto o complementario o sustituto en producción, me cambia la tecnología, lo que sea que me cambie, que yo no lo tenga explicitado en mi función de oferta o demanda, va a hacer que se me mueva, digamos, la función de oferta o demanda de esta manera, o sea, siguiendo las flechas amarillas. Por ejemplo, vamos al caso de la demanda. ¿Qué puede hacer que mi función de demanda pase de la línea roja a la línea esta amarilla de acá arriba? A ver si a alguien se le ocurre algún ejemplo rápido. Adelante, pueden desmutearse y hablar, pueden tirar en el chat ahí El precio, no. Justamente eso, no quería que me lo dijeran. ¿Qué puede Un aumento, pasar? Sí, se va. ¿puede ser eso un aumento de mis ingresos? Exactamente, aumenta el ingreso de las personas, ahí lo dijo Leiva también, aumenta el ingreso de las personas, por ende se desplaza la demanda. Y fíjense lo que pasa, que al mismo precio que yo tenía en A, muy bien, gracias Seba y gracias Leiva que comentaron, al mismo precio que yo tenía en A, como ahora tengo un mayor ingreso, paso de demandar las cantidades QA a demandar las cantidades QA, y vamos a ponerle prima, que es el cosito de arriba, QA prima. ¿Se ve? Aumenta el ingreso de los consumidores, demandan más cantidades de ese bien al mismo precio, se desplazó la demanda, ¿no? Ejemplo ahora de algo que podría pasar para que se contraiga la demanda y no me digan cae el ingreso de los consumidores porque sería muy barato, pero algún ejemplo de algo que tendría que pasar para que se me desplace o se me contraiga la demanda. Un aumento en un bien complementario. Perfecto. Gracias, Seba. Si aumenta un bien complementario, por ejemplo, estamos viendo el mercado de la Coca-Cola, o bien ahí, como dijo Leo, que un bien sustituto baja el precio. Si estamos viendo el mercado de la Coca-Cola y aumenta mucho el precio del Fernet, la gente va a consumir menos Coca-Cola. Entonces baja la demanda de Coca-Cola, se me desplaza. O si un bien sustituto baja el precio, por ejemplo, tenemos el mercado de Coca-Cola de vuelta, baja mucho el precio de la Pepsi, la gente va a ir a consumir Pepsi y va a demandar menos Coca-Cola. Por ende, disminuye la demanda de Coca-Cola, se me desplaza mi función de demanda. Ahora esto lo vamos a ver de manera, digamos, más explícita con la función de oferta y de demanda y vamos a ver qué pasa, digamos, con un ejemplo numérico. Que sería este. Fíjense, tenemos caso 1. Acá para que quede bien claro, el caso 1 va a estar todo graficado en rojo, el caso 2 en amarillo y el caso 3 en verde. Y yo voy a intentar dibujar con azul oscuro, así no nos confundimos. Y tenemos lo siguiente, una función de demanda que tiene esta forma, 60 menos 10, precio de X, estamos viendo el mercado del bien X, fíjense, precio de X, cantidad de X en el gráfico. Y acá obviamente tengo la función de demanda explicitado, cantidad demandada de X. 60 menos 10px más 2 veces el ingreso monetario más 2 veces el precio de Y, que es un bien relacionado. ¿Alguien se anima a decir qué es el bien Y respecto de X? Complementario sustituto. Está positivo. Fíjense, si aumenta el precio de Y, ahí ¿qué pasa? Fantástico, Miquel. Es complementario. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de Y y aumenta la demanda. Fallamos, no es complementario. Si aumenta el precio de Y, aumenta la demanda. Fíjense que está positivo acá, y aún más. Por ende, aumenta el precio de Y y aumenta la demanda de X. ¿Es complementario? Sustituto. Era la que queda, es 50-50, ¿no? Si no es complementario, es sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque aumenta el precio de Y y aumenta la demanda de X. Si aumenta el precio de la Pepsi, aumenta la demanda de Coca-Cola. Son sustitutos. Si esto fuera negativo, en vez de más tenemos un menos, tendríamos que decir, para que vamos a borrar todo esto, si esto fuera un menos y aumenta el precio de Y, fíjense que cae mi demanda de X. Ahí sí serían complementarios. ¿Por qué? Porque aumenta el precio del bien Y
Fernet, por ejemplo, y cae la demanda de X Coca-Cola. Como regla general, si está el coeficiente, digamos, que acompaña al precio del otro bien, está negativo, es complementario, si está positivo, es sustituto. Después lo vamos a ver también con la elasticidad, una reglita que es lo mismo, digamos, porque parte de ver si es positivo o negativo el coeficiente. Bueno, cuestión. Vamos a tener tres casos, un caso 1 con un valor de ingreso monetario y un valor de ese bien sustituto. Vamos a tener un caso 2 con otro valor de ingreso monetario, mismo valor del bien sustituto. Y un caso 3 en el que se reduce el valor del ingreso monetario y el valor del bien sustituto, siempre respecto del caso 1, ¿no? ¿Cuándo es complementario? Cuando este coeficiente, fíjate acá arriba en la función de demanda, que acompaña al precio del otro bien, es negativo. Cuando es negativo es complementario, cuando es positivo es sustituto. Complementario y sustituto, ¿qué serían? Complementario sería que se consumen los dos juntos, digamos. Coca-Cola y Fernet se consumen de la mano. O sea, uno no consume Coca-Cola sin consumir Fernet y consume Fernet, ponele consumir Fernet sin consumir Coca-Cola, le metés otra gaseosa, pero suelen consumirse, digamos, en conjunto. El ejemplo más claro es, para bienes complementarios, es los guantes. O sea, vos comprás un guante derecho y te comprás un guante izquierdo. O procesadores y placas madre, claro. No te armás una compu solo con procesador o solo con placa madre, necesitas los dos. Con guantes es más claro porque necesitas los dos guantes. Tipo, tenés dos manos, sin discriminar a nadie, ¿no? Pero tenés dos manos normalmente. Comprás un guante izquierdo, querés que te venga el derecho, ¿no? Porque los consumís en conjunto. Y sustituto sería cuando vos en vez de consumir este bien te vas a consumir este otro. En vez de, por ejemplo, comprar Coca, vas a comprar Pepsi, porque la Coca está muy cara. Ahí tenés un sustituto. Bueno, pasamos a ver esto. Fijémonos que tenemos acá graficado los tres casos. Lo que estamos haciendo acá básicamente es plantear las tres funciones de demanda. Para el caso 1, para el caso 2 y para el caso 3 con distintos valores de estos parámetros. IM y PI. Fíjense que acá se ve lo que yo les decía, digamos, estos son parámetros, son ingreso monetario y el precio de un bien relacionado, que están dentro de mi función de demanda, pero que yo les asigno un valor y lo dejo fijo, digamos, para poder graficar esa función de demanda. En el caso 1 le asigno los valores 10 y 10, en el caso 2 le asigno los valores 5 y 10, y en el caso 3 le asigno los valores 5 y 5, ¿no? Una vez que le asigné esos valores, los reemplazo dentro de la función, que lo tienen acá, y me queda una función de demanda para el caso 1, una función de demanda para el caso 2 y una función de demanda para el caso 3, ¿no? Acá tenemos graficadas las tres funciones de demanda. Fíjense que lo que está pasando es que yo varío los parámetros y me está variando la ordenada al origen. O sea, me está variando este valor de acá. Para el caso 1, que tengo el mayor valor del ingreso monetario, 10, y el mayor valor del precio de I, 10, tenemos esta recta roja, digamos. Que es que a este precio, por ejemplo, en la recta roja es en la que más se va a demandar cantidades del bien. Mientras que si tenemos una función de demanda como la amarilla, se va a demandar un poquito menos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá el ingreso de los consumidores es mayor. Comparando estas dos, ¿no? La roja y la amarilla. En el caso 2 es un poquito menor el ingreso, por ende está un poquito contraída la función de demanda. Y en el caso 3 tenemos un ingreso monetario 0, es para hacer un ejemplo extremo, y un precio de I igual a 5. Fíjense que es la que, para un precio dado, por ejemplo, este precio de acá, vamos a decir que es 6, es en la que menores cantidades se demandan. Tenemos esta demanda, mientras que para ese mismo precio, en las otras dos funciones de demanda, tenemos dos demandas, digamos, de bienes mayores. ¿Se entiende esto? Yo varío los parámetros, es un ejemplo, digamos, bien claro de yo varío los parámetros de una función de demanda. Esto puede ser una función de oferta, también va a pasar exactamente lo mismo.
y me está variando la posición de esa función de demanda. Y me voy a dar cuenta que me está variando esa posición. ¿Por qué? Porque me está variando la ordenada al origen, que sería esta, y la abscisa de origen, ¿no? Un detalle a tener en cuenta acá es el siguiente. Fíjense que nosotros siempre graficamos precio en el eje de las Y, cantidad en el eje de las X. Si ustedes van a la función de demanda ya, digamos, comprimida, van a tener que, acá lo que es el término independiente, o de donde uno normalmente saca la ordenada al origen, que es 100, en realidad lo estamos tomando como la abscisa de origen. ¿Qué es lo que pasa? Que acá lo que hacemos siempre es invertir, digamos. A la hora de graficar invertimos los ejes. Ponemos donde iría las Y, ponemos las X, donde iría las X, ponemos las Y. Así que si a ustedes les queda esta función de demanda, por ejemplo, 100 menos 10p de x, sepan que, digamos, su ordenada al origen estaría como en el eje de la sequía, o sea, estaría abajo, no en el eje vertical. Pero esto de vuelta, porque estamos siempre invirtiendo, o sea, estamos viendo la x, las cantidades despejadas, y después estamos viendo en el eje de la y el precio. Y acá tenemos, digamos, la explicación de qué es lo que está sucediendo básicamente. El ingreso monetario al aumentar aumenta la demanda del bien. Y como Y es un bien sustituto, al aumentar el precio de Y, aumenta la demanda de mi bien, del bien X. ¿Se entiende esto? ¿O hay dudas respecto a esto, mejor dicho? Vamos a hacer un supuesto. A ver. Vamos a salir de esto acá. Vamos a borrar todos estos casos de acá. Y borramos esto. Vamos a suponer que partimos de la línea amarilla y vamos a plantear un par de ejemplos. Estamos en la línea amarilla, la roja y la verde no existen, sino que me van a tener que decir a qué línea o a qué recta, digamos, nos desplazamos. Partimos de la amarilla, ¿no? Esto que quede claro. Estamos en la recta amarilla y ocurre, por ejemplo, estamos viendo el mercado el mercado del pan. Línea amarilla, estamos viendo el mercado del pan y ocurre una campaña publicitaria para decir que el pan engorda muchísimo y no hay que comerlo. ¿A qué función de demanda nos vamos? ¿A la roja o a la verde? Estamos viendo el mercado del pan, bajamos a la verde. Fantástico. Si ocurre una campaña publicitaria diciendo que el pan es malo y se invalida la frase más bueno que el pan, pasamos a la recta verde. ¿Por qué? Porque la gente va a querer consumir menos pan. Sí, por ejemplo, estamos en la recta amarilla y se descubre que el pan alarga los años de vida, por decir una boludez, obviamente, ¿a qué recta nos vamos a ir? A la roja, fantástico. Bastante lógico, va a aumentar la demanda de pan. Y ahora, sí, estamos en la línea amarilla y estamos viendo el mercado del pan de masa madre. Todos sabemos que el pan de masa madre, ¿no? Los que cursaron conmigo el cuatrimestre pasado lo van a tener claro. El resto, espero que también. Es un pan que se elabora no con levadura, con harina y agua nada más, y se deja fermentar, no importa. Pero es un pan distinto. Estamos en la línea amarilla, estamos viendo el mercado del pan de masa madre y vemos que aumenta muchísimo, pero muchísimo, o disminuye, mejor dicho, muchísimo, muchísimo el precio del pan lactal. ¿A qué recta nos vamos a ir? ¿A la roja o a la verde? Estamos viendo el mercado del pan de masa madre, sube
baja mucho el precio del pan lactal, ¿nos vamos a la roja o a la verde? Primero, la pregunta, ¿qué son? ¿Complementario o sustituto? El pan de masa madre y el pan lactal. Son sustituto. Complementario. A la verde porque son bienes sustitutos. Sustituto, verde. Sí, uno puede decir que son bienes sustitutos. A quien le guste mucho el pan de masa madre les va a tirar un pan por la cabeza. Pero sí, podemos decir que son sustitutos. Son dos panes. Sube mucho, baja mucho el precio del bien sustituto y obviamente mi demanda se va a contraer. ¿Por qué? Porque el pan de masa madre es mucho más caro comparado con el pan lactal. Por ende, vamos a cambiar, claro, un bien por otro, vamos a demandar más pan lactal. Disminuye la demanda de pan de masa madre. Así que nos vamos a la línea verde. Ahora bien, estamos en la línea amarilla y supónganse que disminuye muchísimo, muchísimo el precio del queso crema que se usa para las tostadas en el desayuno. ¿A qué línea nos vamos? De vuelta, acá se plantean qué es el queso crema con el pan de masa madre, digamos, sustituto complementario. Y si lo usás para las tostadas, probablemente sea un complemento. Por ende, si disminuye el precio de mi complemento, lo voy a consumir más y voy a tener que consumir más panes de masa madre. Bueno, aumenta mi demanda entonces. Y si, por ejemplo, aumenta mucho el precio de los autos, ¿qué pasa con mi demanda de pan? ¿Seguro? ¿Tienen toda una panadería en la esquina de la casa? Nada, re rebuscado, no. Está bien, no pasa nada. No pasaría absolutamente nada. Si quieren agarrarse de los pelos y darle vueltas a algo que no tiene sentido, pueden decir que aumenta mucho el precio de los autos, por ende hay menos gente con auto, por ende hay menos gente que puede ir a la panadería, por ende disminuye la demanda. Pero la verdad que eso es buscarle el pelo al huevo, así que no tiene mucho sentido. Se puede decir tranquilamente que no pasaría absolutamente nada. Pero está bueno igual que si tienen ganas hagan ese ejercicio y vean, digamos, si podría llegar a haber algún efecto muy indirecto sobre la demanda. Solamente para hacer el ejercicio. Que camine, que no se rata, sí, comparto. Bueno, dejamos de lado esto, se entendió bastante bien. Ahora vamos a dos cuestiones que son bastante chotas, que es los cambios en las disposiciones a pagar y en las disposiciones a comprar. Acá lo que vamos a estar viendo es qué sucede con la demanda de un bien cuando hay un cambio en la disposición a pagar. Déjenme que chequeo la hora. No nos queda demasiado. No, déjenme ver. No, esto lo vamos a saltear. De última, véanlo de la clase que ya está grabada. Y nosotros vamos directamente a precios y cantidades de equilibrio. ¿Les parece? Porque esto es más importante y prefiero dárselo yo a que vean el video. La otra cuestión que vamos a hacer muchísimo en el curso es encontrar los precios y cantidades de equilibrio de un mercado. O sea, nosotros tenemos un mercado con función de oferta, función de demanda, o fuerza de oferta, fuerza de demanda. Sabemos que la oferta y la demanda, a través del mecanismo del precio, digamos, se van a poner de acuerdo y van a determinar a un cierto precio de equilibrio unas cantidades transadas de equilibrio, o sea, unas cantidades compradas y vendidas de equilibrio. ¿Cómo se encuentra este punto, este precio de equilibrio, esta cantidad demandada y ofertada de equilibrio? De la siguiente manera. Supónganse que yo tengo, como acá, dos funciones, una función de oferta y una función de demanda. Fíjense, no es un detalle menor, está despejado las cantidades, o sea, arriba está despejada la cantidad ofertada, por eso la O, y abajo está despejada la cantidad demandada, por eso la D. Tenemos dos funciones de oferta y de demanda con las cantidades despejadas en ambas funciones. ¿Cómo para encontrar el equilibrio en este mercado o en este ejemplo? Bueno, estoy resolviendo lo que llamo un sistema de ecuaciones y lo que puedo hacer, partiendo de que sé que se va a dar esta situación que tenemos acá, en la cual yo sé que al precio de equilibrio las cantidades de equilibrio van a ser iguales. Fíjense que en ese punto mis cantidades
ofertadas se cortan con mis cantidades demandadas, es justo este punto de acá. Yo sé que a ese precio de equilibrio mis cantidades ofertadas y demandadas van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, si al precio de equilibrio la oferta y la demanda van a ser iguales, puedo igualar la oferta y la demanda para encontrar ese precio de equilibrio. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es 200 menos 5 P de X, o sea, demanda es igual a menos 100 más 10 P de X, mi oferta. ¿Me siguen hasta acá? Estoy igualando oferta y demanda. ¿Por qué igualo oferta y demanda? Porque esto me permite eliminar esta variable, que son las cantidades. O sea, yo igualo las cantidades de ambos lados, eliminé esa variable y me queda como única variable el precio. Y ahora, si algo recuerdan de matemática, tenemos una ecuación con una única variable, la podemos despejar. ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? Tengo 200 más 100 de un lado, o sea, paso todo lo numérico de un lado, dejo todo lo que tiene P de X del otro lado, me queda 200 más 100 de un lado, 10 P de X más 5 P de X del otro lado. 200 más 100, 300, 10 más 5, 15, me queda 300 igual a 15 P de X. Ahí vamos a la pregunta de Elizabeth. 300 igual a 15 P de X. Paso el 15 dividiendo, me queda Px igual a 300 dividido 15, Px es igual a 20. O sea, mi precio de equilibrio en este mercado es 20. Elizabeth pregunta una gran pregunta, en el caso de que no tengamos despejada la oferta y la demanda y nos pide que elijamos en el sistema de ecuaciones cuál pertenece a cuál, ¿cómo nos damos cuenta? Veo que por consenso casi siempre van a tener despejadas las cantidades, porque digamos, es la manera de expresar la función. Pero fíjense que yo acá lo que les puedo dar es lo siguiente. Supónganse que te voy a mostrar un ejemplo donde no es tan despejada y va a ver que es una boludez despejarlo. Por ejemplo, tenemos menos 100 más 10 P de X menos cantidad ofertada de X. Esto es igual a 0. Este es un ejemplo en el cual no tenés ninguna variable despejada. ¿Por qué? Porque tenés todo igualado a 0, o sea, no hay nada despejado. ¿Cómo te das cuenta de la función de oferta? Porque acá te dice cantidad de ofertada de X. Y en la función de demanda te va a decir cantidades demandadas de X, ¿no? Eso siempre se va a aclarar. ¿Por qué? Porque es una variable, al fin y al cabo. Si yo después les digo, bueno, a tal precio, cuánto se oferta y cuánto se demanda, ustedes les tengo que indicar primero cuál es la función de oferta y cuál es la función de demanda, porque de buenas a primeras, viendo simplemente la función, se pueden dar cuenta, pero no es la idea, digamos. No nos cuesta nada explicitarlo. Sí les puedo dar una función de estas características y les pido que, nada, que con eso calculen el equilibrio de mercado, pero es muy fácil, porque vos acá directamente pasás esto de este lado y te queda una función como esta de acá. O sea, no te cambia nada. Siempre que vos tengas una función así, o que tengas despejado el precio, sino que yo podés tener P de X es igual a 10 menos Q de X, por ejemplo. Y acá despejar la cantidad demandada es una boludez. Pasás este Q de X de este lado y el P de X de este lado y te queda, por ejemplo, Q de X es igual a 10 menos P de X. ¿Se entiende? En este caso, fíjense, no les aclaré si es demanda o oferta, porque no importa realmente. Siempre se lo vamos a aclarar nosotros, normalmente, no se preocupen por eso. Lo importante es que sepan esto, digamos, que si ustedes tienen que tener las cantidades despejadas, o sea, solas, de un lado de la igualdad, para poder igualar. Lo otro que pueden hacer es despejar los precios e igualar precios. O sea, tienen P de X es igual a 10 menos Q de X. Y tienen del otro lado P de X es igual a, qué sé yo, 5 más Q de X. En este caso, este ejemplito de acá abajo, medio feo dibujado, pueden igualar
P de X es igual a P de X y hacen lo mismo que acá, nada más que en vez de sacar el precio de equilibrio van a sacar las cantidades de equilibrio, pues están igualando los precios. Ahora vamos a ver el tema de la gráfica. Genial. Bueno, volvamos a tierra. ¿Se entendió cómo sacar el precio de equilibrio? Igualamos las dos cantidades, cantidad demandada con cantidad ofertada, y sacamos el precio de equilibrio. Lo que les acabo de decir, que quería que les quede, digamos, por lo menos de fondo, es que si yo en vez de tener despejado, como tengo acá, las cantidades, tengo despejados los precios, puedo igualar los dos precios, y si igualo los dos precios, voy a despejar las cantidades. ¿Se entiende? Yo si tengo despejado precios, igualo precios y voy a encontrar las cantidades, porque si igualo precios, elimino la variable precios y despejo cantidades, pero normalmente voy a tener despejado cantidades, voy a igualar cantidades, eliminando esa variable y despejando el precio, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la gráfica. Pero bueno, aprendimos entonces cómo encontrar el precio de equilibrio. Ahora, con el precio de equilibrio, que yo sé que es igual a 20, yo lo que puedo hacer ahora es muy fácilmente encontrar las cantidades de equilibrio. ¿Cómo hago para encontrar las cantidades de equilibrio? Fíjense. En el precio de equilibrio, o sea, este precio de 20, yo voy al gráfico y veo que mi función de oferta y mi función de demanda, digamos, tienen el mismo valor a ese precio. Por lo tanto, mis cantidades a ese precio van a ser las mismas para la oferta o para la demanda. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es reemplazar mi precio de equilibrio dentro de la función de oferta o de la función de demanda y encontrar las cantidades de equilibrio. Por ejemplo, fíjense, cantidad ofertada de X es igual a menos 100 más, y acá ya voy a reemplazar 10 por 20. ¿No? Estoy reemplazando ya el precio de equilibrio. Esto me da cantidad ofertada de X es igual a menos 100. 10 por 20 es 200. Y esto me va a dar igual a 100, ¿no? Que es el valor que tengo acá abajo. Ahí fui por el lado de la oferta. Ahora, si voy por el lado de la demanda, cantidad, vamos a hacerlo acá, demandada de X es igual a 200 menos 5 por 20, ya estoy despejando. $200 menos 5 por 20, que es 100. Me queda 200 menos 100. Mi cantidad demandada de X es igual a 100, ¿no? Fíjense, de cualquiera de las dos maneras, o sea, reemplazando el precio de equilibrio en la función de oferta o en la función de demanda, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en el precio de equilibrio las cantidades son las mismas para la oferta y para la demanda. ¿Se entiende? No, acabamos de ver que el 20S es el precio de equilibrio. Y el precio de equilibrio lo tienen que encontrar ustedes partiendo de igualar las funciones de oferta y demanda. Lo que acabamos de hacer. Igualamos oferta y demanda, encontramos precio de equilibrio y ahora con el precio de equilibrio lo reemplazamos o en la función de oferta o en la función de demanda, no importa cuál porque va a dar el mismo resultado y me tiene que dar las cantidades de equilibrio. ¿Queda claro esto? ¿Dudas acá? Genial. Cuestión a tener en cuenta, cuando yo hablo de un punto de equilibrio no es solo el precio, no es un P estrella, o no es solo una Q estrella. Un punto de equilibrio es un punto dentro de un eje de coordenadas que es una combinación, digamos, de un precio con una cantidad. ¿Por qué? Porque de vuelta es un punto. O sea, es un punto, es este punto de acá. Y ese punto de ahí es
20 de precio, 100 de cantidades. O sea, un punto de equilibrio es un precio y una cantidad. Eso que quede claro porque el trimestre pasado hubo bastante problema con eso. Un punto de equilibrio, no es un precio o no es una cantidad por sí sola, es un precio y una cantidad, las dos. Ahora vamos a donde sale 40. Paciencia. ¿Cómo hacemos para graficar esto? Bueno, una vez que ya encontramos el punto de equilibrio, eso lo podemos ir dibujando, digamos, lo ubicamos en nuestro eje de coordenadas cartesianas. Obviamente tenemos los ejes P de X y Q de X. Y nos va a faltar, como nosotros ya vimos, otro punto para poder trazar la recta, digamos, que cruza los dos puntos y decir, bueno, si encuentro otro punto sobre la función de demanda y tengo el punto de equilibrio, por ejemplo, busco este punto de acá, ya puedo trazar una recta y sé que esa es mi función de demanda. Lo mismo con la oferta, yo tengo el punto de equilibrio y tengo que encontrar otro punto, cualquiera, no importa cuál, por ejemplo este de acá, y puedo trazar mi curva de oferta, o mi recta, digamos, de la oferta. ¿Se entiende? O sea, necesito dos puntos sobre cualquiera de las rectas para poder trazar esa recta. Como yo tengo el punto de equilibrio, que es un punto sobre las dos rectas, necesito encontrar un punto para cada una de las otras rectas para poder trazar, digamos, las rectas de oferta o de demanda. ¿No? ¿De dónde salen estos valores? 40 y 200. Fíjense, salen de reemplazar, básicamente, por ejemplo, en este caso, fíjense, el 40 de dónde sale, es un punto sobre mi función de demanda, entonces yo voy a ir a laburar con la función de demanda, y fíjense qué pasa en este 40. O sea, estamos en el eje del precio, o sea que es el precio igual a 40, ¿y qué está pasando con las cantidades en ese punto? No hay, o sea, hay, son igual a 0. No se demanda nada en ese punto. A ese precio de 40 no se demanda nada. Entonces, ¿cómo hago para encontrar este punto de acá? Este puntito de acá, si yo no sé que esto es 40. Bueno, lo que hago es decir, es de vuelta un punto sobre mi función de demanda. Entonces, yo para encontrar ese punto voy a decir que, bueno, si en ese punto mis cantidades demandadas van a ser igual a 0, igual a 0 las cantidades demandadas, y del otro lado me queda 200 menos 5P de X. Una vez que hice esto, despejo el precio y me queda, paso el precio del otro lado, me queda 5 P de X es igual a 200, P de X es igual a 200 dividido 5, P de X es igual a 40, ¿no? O sea, este punto acá, este 40 que yo acabo de borrar, no es más que el precio para el cual mis cantidades son igual a 0. En la función de demanda, ¿no? Ese 40 es el precio para el cual las cantidades demandadas son igual a 0. ¿Cómo lo encuentro? Igualo a 0 las cantidades demandadas y despejo el precio. ¿Se entiende eso? ¿Por qué igualo a 0? Porque yo quiero encontrar este valor de acá. Y yo este valor la realidad es que no lo sé. Pero sí sé que si estoy tocando este gráfico es porque mis cantidades, que es lo que mido en el eje de abajo, son igual a 0. Porque estoy tocando ese eje, digamos. El eje cantidad igual a 0. Que es el eje del precio. Entonces igualo, despejo el precio y lo encuentro. Y ahí ya tengo, fíjense, un punto sobre la función de demanda, otro punto sobre la función de demanda, puedo trazar la recta, ¿no? La otra, muy simple también, yo si veo que no hay dudas también avanzo, porque el tema si tienen consultas me frenan y vamos, pero... ahí va. El otro punto, el 200, este de acá, es inclusive más fácil de sacar,
Porque fíjense, ¿qué está pasando acá? Sí, vamos a tener hasta la 1. Mis cantidades demandadas son iguales a 200 y mi precio en este punto es igual a 0. Entonces voy a mi función de demanda, digo, bueno, mi precio en ese punto es igual a 0, cantidad demandada es igual a 200. ¿Se entiende? Este es más fácil todavía porque no tengo que despejar nada, ya tengo despejadas las cantidades. Lo único que hago es eliminar este término de acá y me queda 200, nada más. Que es este valor de acá. Para la oferta el proceso es el mismo, digamos, nada más que acá le va a quedar así. Esto sigue. Para la oferta va a pasar lo siguiente. Fíjense que si yo quiero encontrar este punto de acá, el 10 este de acá, lo que tengo que hacer es igualar la oferta a 0. O sea, parto de esta función y me queda 0 es igual a menos 100 más 10 P de X. Y esto muy rápidamente, P de X va a ser igual a 100 dividido 10. P de X va a ser igual a 10. ¿No? Este punto de acá, de vuelta, está sobre el eje del precio, implica cantidad de 0. Igualo a 0 mis cantidades ofertadas y saco ese punto. Ya con este otro punto, la realidad es que no nos va a interesar. Imagínense, digamos que sigue la recta por ahí. Este punto no nos va a interesar, ¿por qué? Porque implica cantidades negativas, por lo tanto, nada, no tiene sentido económico, lo dejamos de lado. Si lo quieren, o si por alguna razón la función de oferta, por ejemplo, que fuera así, este sería el punto de equilibrio, y este punto ahí sí lo pueden encontrar. Pero en este caso me va a dar un valor negativo a las cantidades, por ende directamente ni lo tomamos en cuenta, digamos. Y no lo tomamos en cuenta porque todo este tramo de acá, donde tenemos cantidades negativas, no lo graficamos. ¿Por qué no lo graficamos? Porque de vuelta, son cantidades negativas, no tiene sentido económico. Cuando grafiquen la oferta, igual esto a tener en consideración, no van a tener que graficar la oferta en este curso porque es todo online, o sea, yo no les voy a pedir un gráfico, porque tengo que ponerme a corregir 700 gráficos y la verdad que es medio bajón. Pero fíjense que les puede dar, fíjense que les puede dar, digamos, igualando precio a 0, les va a dar este valor de acá, e igualando cantidad de 0, le va a dar este valor de acá, ¿no? Y depende de cómo sea la función de oferta, el otro, digamos, por el otro procedimiento les va a dar negativo. En este caso, en esta amarilla de acá, supónganse que esto es una función de oferta, cantidad ofertada de X, vamos a llamarla prima. En este caso, si yo igualo las cantidades a 0, me va a dar un valor negativo, porque va a estar por acá abajo. Si igualo las cantidades a 0. Y en el caso de acá, de la recta verde, si yo igualo las cantidades a 0, me va a dar 10. Y si ahora lo que igualo es el precio, lo igualo a 0. En este caso, en la recta verde me va a dar acá negativo. Vamos a ponerlo con verde, me va a dar por acá, o sea, me va a dar negativo. Y en el de la recta amarilla, si yo igualo precio a 0, me va a dar positivo acá. Eso, digamos, se los aclaro para que, digamos, les sirva para más adelante. La función de oferta, al fin y al cabo, puede ser o la verde o la amarilla, cualquiera de las dos. Y si prueban con esto de igualar a 0 o el precio o la cantidad, les puede dar, uno de los dos les puede dar negativo, el otro les va a dar positivo, sí o sí. Obviamente grafican a partir del que les dé positivo, porque el negativo, si grafican la recta en valores negativos, estaría mal. De vuelta, en el curso no vamos a graficar porque es online, pero o semipresencial, pero para que lo tengan en cuenta para más adelante. Queda una última cuestión, y ya liquidamos esto. Intenten estar conmigo un segundo más, que es la cuestión de los precios máximos y los precios mínimos.
que es básicamente cuando metemos al Estado dentro de la economía y vemos qué sucede si el Estado fija una función de oferta o de demanda. Perdón, me confundí con la pregunta. Si el Estado fija un precio máximo o mínimo, ¿qué va a pasar en el mercado? ¿Qué va a pasar con mis cantidades ofertadas y demandadas? Elisa pregunta si la función de oferta siempre es creciente. Sí, de hecho es una manera de identificar si estamos hablando de una oferta o de una demanda. La oferta, a medida que aumenta el precio, aumenta la oferta del bien, y la demanda es al revés. A medida que aumenta el precio del bien, disminuye la demanda del bien. Hay muy pocos casos en los cuales aumenta el precio de un bien y aumenta su demanda. En bienes muy de lujo, por ejemplo, o bienes de estatus, digamos, los cuales se demandan porque implican cierto estatus. Entonces, si tienen un mayor precio, es como que se quiere demandar más porque implican mayor estatus. Pero es raro, digamos, los bienes normales, tradicionales, que son los que vamos a ver acá, la oferta tiene pendiente positiva, la demanda tiene pendiente negativa. ¿Se entiende? Salvo casos raros, digamos, se cumple esto. De vuelta, ¿qué pasa si viene el Estado y dice, bueno, vamos a fijar un precio mínimo igual a 15? O sea, fija el precio en esta línea amarilla. Este max no lo miren todavía, vamos a decir que este es el PDX mínimo. ¿Qué sucede en este mercado? El precio mínimo está por encima o por debajo del precio de equilibrio. Muy simple, no es ni una pregunta eso, está por debajo. O sea, tenemos un precio de 20 y el Estado viene y dice, bueno, el precio mínimo que puede haber en este mercado es de 15. ¿Sucede algo en el mercado? ¿Sucedería algo al fin y al cabo? Como nadie responde, me imagino que baja la oferta. No, no necesariamente, porque la oferta, digamos, está bien en el precio de equilibrio. Fíjense que en el precio de equilibrio lo que está pasando es que hay gente que quiere comprar ese precio. O sea, toda la gente que quiere comprar, compra al precio de 20, y toda la gente que quiere vender, vende al precio de 20, y todo el mundo está contento, digamos. Es el precio de equilibrio del mercado. Mientras el precio de equilibrio de este mercado esté por encima del precio mínimo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de vuelta, baja la oferta. ¿Qué lo vieron con Eduardo eso? No, no baja la oferta, gente. Es el precio mínimo por debajo del precio de mercado. Si el precio mínimo está por debajo del precio de mercado, no pasa nada, porque el precio de mercado ya está por arriba. Es como, por ejemplo, si les gusta ver la noticia, lo que está pasando o lo que pasó con el petróleo, digamos. El petróleo bajó mucho el precio y se puso un precio mínimo, que básicamente es, bueno, por debajo de este precio no cae el precio de mercado. Pero si el precio de mercado está por encima, no pasa nada, digamos, porque ya hay oferentes que venden a un precio más alto, que les conviene, y hay vendedores que están dispuestos a comprar ese precio, porque, digamos, están contempladas las demandas de la gente, digamos, a ese precio. De vuelta, es el equilibrio del mercado, digamos, toda la demanda está encontrando toda la oferta, por ende no hay incentivos, digamos, a moverse de ahí. Si el precio mínimo está por debajo de eso, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay incentivos a que suceda nada. Hasta que el precio mínimo o el precio de mercado no baje por debajo del precio mínimo, ese precio mínimo no influye. Ahora vamos a ver lo que es el tema de los precios cuidados. Como dice Abril, no pasa nada, porque de todas maneras el vendedor gana y de todas maneras el comprador también gana, porque está de vuelta saciando sus necesidades de compra a ese precio de mercado, está encontrando el equilibrio. Por lo tanto, digamos, no hay incentivo a que suceda nada. Ahora, eso es cuando el precio mínimo está por debajo del precio de mercado. De vuelta, precio mínimo debajo del precio de mercado, no sucede nada. Ahora, si bien el Estado dice, bueno, ahora en vez del precio mínimo, o sea, en vez de que el precio mínimo sea 15, el precio máximo va a ser 15. O sea, estamos en este ejemplo de acá, el amarillo, y esta recta es el precio máximo. O sea, el precio de mercado no puede estar por encima de ese precio de 15. Ahí sí sería como los precios cuidados. Fíjense que a ese precio máximo de 15
lo que está pasando es lo siguiente. Los vendedores quieren vender al precio de 20, pero encuentran que el precio máximo es 15, porque así lo determinó el Estado. Por lo tanto, a este precio máximo que pueden vender, porque no lo pueden subir más de vuelta, porque si lo dejáramos a libre, digamos, a decisión del mercado y el Estado no interviniera, el precio sería de equilibrio 20, pero como el Estado dice el precio máximo va a ser 15, bueno, los vendedores van a decir ofertamos menos. O sea, ofertamos por acá. Fíjense que estamos a la izquierda de ese 100. ¿Qué va a pasar? Bueno, como el precio es bajo, o relativamente bajo respecto del equilibrio, los demandantes van a decir, bueno, la verdad que a ese precio yo quiero demandar todo esto, ¿no? Demandar más de lo que demandaría en el equilibrio, ¿por qué? Porque es más barato que en el equilibrio. En el equilibrio el precio era 20 y ahora el precio máximo es 15, por ende se demanda más. ¿Qué sucede entonces? Se está ofertando una cantidad, se está demandando más que esa cantidad. Todo lo que falta entre estas dos cantidades se le conoce como desabastecimiento. ¿Qué pasó con los precios cuidados? Si alguno iba al súper en esa época, yo estoy pensando en 2015, más o menos, previo a gobierno de Macri, que se puso los precios cuidados y que ahí sí fue muy notorio, digamos, que uno iba y decía, bueno, vamos a comprar el puré de tomate que está en precio cuidado, porque son todos más o menos lo mismo, entonces va al de precio cuidado y ves que la góndola, justo en el que tiene precio cuidado, está vacía. Y te quedan los que tienen precio más alto, ¿no? Bueno, eso es claro ejemplo de desabastecimiento, porque la gente quiere comprar, digamos, ese bien que está más barato al precio que está fijado. ¿Se entiende esto? Claro, lo mismo sucedería con el aceite si está fijado un precio máximo, digamos. Un precio máximo por debajo del de mercado. De vuelta, acá lo importante es fijarse. Si el precio máximo, no sé si hice el contraejemplo por acá. Si el precio máximo estuviera por encima del precio de mercado, ¿qué sucede? Supónganse que está por acá el precio máximo, que es 30, ¿no? El Estado dice, bueno, el precio no puede subir de 30, ¿eh? Fantástico. ¿Cuál es el precio de equilibrio de mercado? 20. ¿Sucede algo? No. Digamos, porque vos sabés que el precio en 20 está bien, en 20 todos los que quieren comprar, compran, todos los que quieren vender, venden. Por ende, si el Estado viene y te dice el precio máximo es 30 y tu precio de equilibrio está en 20, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el equilibrio ya está en un precio más bajo a ese precio máximo fijado. Por ende, no sucede nada. Ahora bien, si este precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, ahí sí, digamos, se produce una situación interesante. Viceversa con el precio mínimo. Como vimos acá, o bueno, usemos este gráfico, si supónganse que ahora el precio mínimo está por encima del precio de mercado, ¿qué sucede? Bueno, los demandantes, digamos, les convendría que el mercado no esté regulado. ¿Por qué? Porque tendrían un precio más bajo. Y a los oferentes, ahí sí no les convendría que el mercado no esté regulado. ¿Por qué? Porque ellos enfrentan un precio más alto. Acá lo que está pasando de vuelta es el precio mínimo está por encima del precio de mercado. Y fíjense que a este precio mínimo de 25 se demandan estas cantidades que son 75 y se ofertan estas cantidades que son 150. ¿No? Es, digamos, la inversa de lo que pasaba antes. A un precio mínimo mayor que el precio de mercado, tenemos que se demanda menos de lo que se oferta, ¿no? Y por ende lo que sucede es un exceso de oferta, que es esa diferencia entre lo que a ese precio se demanda y a ese precio se oferta. De vuelta, resumiendo, si el precio mínimo está por encima del precio de mercado, sucede algo. Si el precio mínimo está por debajo del precio de mercado, no sucede nada. Si el precio máximo está por encima del precio de mercado, no sucede nada. Y si el precio máximo está por debajo del precio de mercado, sucede algo. Ahí sí sucede algo interesante.
¿Qué sucede en los dos casos? Bueno, en un caso va a haber desabastecimiento y en el otro caso va a haber exceso de oferta o sobreabastecimiento. ¿Cómo se calculan el desabastecimiento y el exceso de oferta? Bueno, en el caso del desabastecimiento, lo que hacen es este precio máximo lo reemplazan dentro de la oferta y dentro de la demanda y sacan las cantidades ofertadas y demandadas de ese precio y se fijan, bueno, fíjense que la demanda es 125, la oferta es 50. Si la demanda es mayor a la oferta, toda esa diferencia es el desabastecimiento. Y para el precio mínimo, mayor al precio de equilibrio, lo que hacen es reemplazar dentro de las cantidades ofertadas y demandadas ese precio mínimo, sacan las cantidades ofertadas, sacan las cantidades demandadas, y la diferencia es el exceso de oferta. Lo importante de esto, igualmente, y acá ya terminamos, es que razonen antes de mandarse a resolver, que razonen si realmente sucede algo. Y con eso me refiero a, ustedes lo primero que hacen es ver el precio de mercado y decir, bueno, ¿mi precio mínimo está por encima o por debajo del precio de mercado? Y en base a eso, ¿importa que ese precio mínimo esté fijado o al precio de mercado, digamos, ya se soluciona todo? Porque si no importa, no hay nada que resolver, porque el equilibrio está en el mercado, digamos, el equilibrio ya lo encuentra en el mercado. De vuelta, si se fija un precio mínimo por debajo del precio de mercado, no pasa nada, digamos, porque el equilibrio ya se encuentra en un precio mayor. Ahora, si el precio mínimo está por encima del precio de mercado, ahí aparece un problema. Y en cuanto a precios máximos, la inversa. Ustedes van al mercado, miran el precio de equilibrio del mercado y dicen, bueno, mi precio de equilibrio de mercado es es menor, mi precio de equilibrio de mercado es menor al precio máximo fijado por el Estado. ¿Sucede algo? No, porque ese precio máximo está por encima del precio de equilibrio. Por ende no sucede nada. Ahora, si el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio de mercado, ahí sí vamos a tener un problema, que es lo que vimos acá planteado. ¿Se entiende esto? Si no, después tienen para repasar. De vuelta, no les recomiendo volver a mirar esta clase porque ya la tuvieron. Miren la clase que está subida en el grado 24 en la parte del cronograma. Y acá terminamos. ¿Quedan dudas respecto a esto? Para la clase que viene, o sea, vamos por parte. La clase que viene vamos a ver elasticidad. Y el lunes van a tener test de esto. De esto mismo. Lo más probable es que el test, se los adelanto para que practiquen, sea encontrar un precio de equilibrio, hacer algún ejercicio acá con precios máximo y mínimo, y alguna que otra cuestión ahí con las curvas de oferta-demanda, cómo se desplazan cuando tenemos un desplazamiento en algún parámetro. ¿Estamos? Si no hay dudas, entonces les despido. Pueden ir tranqui. Cualquier duda que tengan, escríbanme. Si ven que no respondo en el grupo, escríbanme al privado. Yo no tengo drama. Capaz no soy tan rápido para responder, pero respondo eventualmente. El lunes hay test, sí, acuérdense, avisen a sus compañeros. Y nos vemos, gente, que anden bien.